El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación excesiva de grasa perjudicial para la salud. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Esto es alarmante si se tiene en cuenta que 1 de cada 6 españoles es obeso y más de 1 de cada 2 tiene sobrepeso. Lo más importante para entender la obesidad es tener una visión integral y conocerla a fondo. La obesidad, la mayor parte de la obesidad desde el punto de vista médico, un 5%, un 10% es de causa endógena, provocada o secundaria, provocada por otras enfermedades, una casuística pequeña. El 90% restante de la obesidad está provocada por un estilo de vida no adecuado, y que va llevando a que la génesis de esa obesidad sea, por un lado, una predisposición genética más o menos marcada, asociado a un estilo de vida. Cuando se dan las dos cosas, predisposición genética y estilo de vida inadecuado, pues se trae como consecuencia la posibilidad de padecer una obesidad, con todas las consecuencias médicas que ahora someramente comentaremos. En principio, en la génesis siempre hay que valorar que si la persona tiene predisposición, las manifestaciones de la obesidad se van a ir haciendo presentes precozmente. De hecho, cada vez tenemos más problemas con la obesidad precoce en niños y gente joven. De ahí la importancia de la educación para atajarla lo antes posible y el estilo de vida. Entonces, enseguida que investigamos causas de obesidad, vemos que siempre hay una alteración en la alimentación, mayormente provocada porque hay un balance negativo entre lo que ingerimos, que son las energías que vamos a reportar, y lo que gastamos. En el momento que esta balanza se desequilibra a favor de que ingerimos más de lo que gastamos, el organismo, tenemos el tejido graso, que es un tejido que se caracteriza fundamentalmente porque se expande, porque se puede expandir hasta llegar a obesidades mórbidas, pues acumula todo lo que nosotros no vayamos consumiendo en el día a día, a través de los aportes energéticos de los alimentos. La otra parte de la génesis en la obesidad pues es el estilo de vida sedentario. Si una persona no hace actividad física, tiene una vida sedentaria, tiene mucha más tendencia, obviamente, a no gastar aquello que consume, aquello que ingiere. Y al mismo tiempo su musculatura va a ir deteriorándose, formando poco tono muscular, deficiencias musculares que conllevan al mismo tiempo el que el tejido graso vaya aumentando, y el tejido graso es un tejido que, como ya digo, se expande y va adquiriendo y comiéndose, entre comillas, al resto de los tejidos. Lo más preocupante en la obesidad como enfermedad es que nos va a provocar dos alteraciones fundamentales, tanto la alteración metabólica como una alteración cardiovascular, como un factor de riesgo importante cardiovascular. A nivel metabólico, puesto que con la obesidad pues se suele asociar inmediatamente problemas de diabetes tipo 2, de aumento de glucemia, aumento de grasa circulante en sangre, fundamentalmente el colesterol, y aumento de grasas circulantes en sangre. Eso ya de por sí son factores de riesgo que se van acumulando ante la obesidad. Pero por otro lado, la persona obesa tiene un corazón que tiene que trabajar a más fuerza, a más ritmo, a más gasto cardíaco, con lo cual con los años se va haciendo un pequeño deterioro en las paredes cardíacas y un deterioro en el bombeo circulatorio, con riesgo ya de provocarse hipertensiones y arteriosclerosis. Por otro lado, el tejido graso, los médicos consideramos ya que la grasa, cuando llega a cronificarse y a crecer en medidas importantes, empiezan a comportarse como un tejido inflamatorio. Es decir, cuando una persona tiene una inflamación en una parte de su organismo, empieza a provocar toxinas en el organismo que van a afectar fundamentalmente a las arterias, a la circulación,
y a los tejidos anexos, Es decir, la grasa acaba, decimos los médicos muchas veces, acaba comiéndose a las articulaciones, acaba comiéndose a los músculos y va deteriorando todas las funciones normales de la persona. Por otro lado, la obesidad luego ya implica, una vez que se ha cronificado, que se comporta como un tejido inflamatorio, pues comporta muchas alteraciones de tipo psicológico, de tipo personal. Las personas que padecen obesidad tienen a veces problemas de autoestima, se inhiben, pueden tener dificultades para los tipos de relaciones interpersonales, relaciones sexuales, etc. Y se crea con eso un amplio síndrome provocado por la obesidad que, como veis, tiene muchas repercusiones, tanto a nivel física como psíquica. Para el diagnóstico de la obesidad tenemos herramientas que se infieren ya de lo que estamos diciendo. Fundamentalmente en una historia clínica donde los médicos podemos observar pues, los estilos de vida del paciente, si es más sedentario, si no es sedentario, su estilo de alimentación, si está haciendo una alimentación correcta y adecuada, y también podemos observar cómo está distribuida la grasa. La grasa es un tejido que se puede distribuir por todo el organismo, pero fundamentalmente a nivel abdominal, cuyo caso tiene más factores de riesgo cardiovascular. Y también cuando empieza a observar la persona el inicio de la obesidad, porque eso nos va a dar la medida de cuánto de cronificación tiene el proceso. Así que una historia clínica es fundamental. Luego tenemos otras herramientas como son las medidas antropométricas, es decir, medimos a través de fórmulas la relación entre peso y talla, medimos aspectos relacionados con la masa, las distintas masas del organismo, la parte ósea, la parte magra o muscular y la parte grasa, para saber diferenciar los cambios que se dan en cada una. Y también tenemos para el diagnóstico analíticas, para ver sobre todo los índices de glucemia, colesterol y las alteraciones metabólicas que se van produciendo. Con esas tres medidas tenemos enseguida el diagnóstico de obesidad a partir del momento en que estimamos que puede ser ya de riesgo. Para el tratamiento de la obesidad, pues está claro que el más importante tratamiento de la obesidad tiene dos caminos. El primero es a nivel personal y el segundo es a nivel social, a nivel educativo, a nivel de prevención. Pero en los dos casos, la clave del tratamiento para la obesidad está en conocer las causas de esa obesidad, que en el caso es como decir conocerse uno a sí mismo, porque las personas estamos obesas, ¿qué nos ha llevado a esto? Si no conocemos las causas de la obesidad, es muy difícil combatirla. Muchas personas creen que la obesidad es un control exclusivamente del peso. Y nosotros decimos a veces de broma que lo mejor para hacer el tratamiento de la obesidad, de lo único que se tiene uno que olvidar es del peso. Lo que tiene que centrarse tu energía no es en el control del peso, sino en el control de esos hábitos y esos estilos de vida que le han llevado a la obesidad. Es donde se tiene que concentrar. Hay muchas personas que pueden perder peso y hacer dietas insanas, dietas fantasmas, dietas milagros, que luego a la larga vuelven a producir efectos perversos en la salud. Así que el control del peso nunca es un principal motivo para detectar que la obesidad está siendo bien controlada. El mejor, como ya digo, conocer la enfermedad, conocer la obesidad, las causas que la rigen y motivación suficiente, fortaleza psicológica. Hay muchas formas de conseguir esa fortaleza psicológica para empezar a corregir las causas reales de la obesidad, que es cómo se combate y cómo al final se tiene éxito sobre ella. Luego hay unos tratamientos complementarios puntuales para casos muy concretos a base de medicación. Por supuesto, intervenciones quirúrgicas para los casos de obesidades más severas que necesitan una actuación inmediata. Pero que en cualquier caso esas personas tienen que volver luego, a pesar de los tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, al camino de los buenos hábitos de vida, fundamentalmente dietéticos y de actividad física. Fortalecimiento psicológico a través de bastantes medidas que hay para eso. Las personas obesas o las personas con sobrepeso se suele caracterizar por una amplia cantidad de síntomas psicológicos. Entre ellos podemos empezar por los síntomas emocionales, en los que se caracterizan por presentar niveles altos de ansiedad, depresión, suelen tener una baja autoestima, un pobre concepto de sí mismo, una falta de confianza en sí mismo. También este tipo de personas suelen presentar un pensamiento distorsionado, una girada distorsionada.
Pueden tener lo que se suele llamar pensamiento dicotómico, que son pensamientos extremistas, ideas sobrevaloradas sobre su peso y sobre generalización. Suelen presentar también lo que en psicología se llama una indefensión aprendida, que no es más que el gordo asume su papel de gordo porque ya por muchas historias continuas que ha tenido de fracaso, asume ese papel y piensa que todo lo que haga no va a mejorar. Con una fluctuación de 5 kilos más arriba más abajo no va a mejorar su aspecto. Entonces, pues muchas veces terminan por abandonar este tipo de tratamiento. También se suelen presentar una baja motivación. A nivel conductual, suelen presentar también una historia grande de continuo tratamiento de dieta, que se convierte en un círculo vicioso, ya que al ver que no pueden conseguir perder más peso y mejorar su aspecto, vuelve otra vez al abandono del tratamiento y al fracaso, y vuelve otra vez a la misma idea de soy gordo, no puedo hacer nada. Este tipo de persona también a nivel comportamental suele presentar historia continua de atracones, que no son más que muchas veces vienen relacionados con su estado de ánimo. Otro tipo de sintomatología que se suele presentar a nivel comportamental es el insomnio, que viene relacionado con los atracones nocturnos, ya que la única forma de aliviar la ansiedad es a través de comer, y de ahí el problema del insomnio, que el hecho de no comer no le deja conciliar el sueño. Hay que tener claro que esta sintomatología que acabamos de describir, por ejemplo, como la ansiedad o la depresión, no son la causa sino el resultado de la obesidad. Lo que sí hay que tener especial y mantener y hacer bastante hincapié son en las consecuencias que tiene la obesidad en la vida diaria de las personas, ya que al vivir en un mundo en el que el ideal estético son las personas delgaditas y no las personas obesas y con sobrepeso, estas llegan a una sobreestigmatización en la que puede afectar en su vida diaria, tanto a la hora como de encontrar un trabajo, como en otros aspectos de su vida diaria. También decir que en los niños también esto suele ser un problema, ya que en el colegio pues el tener un problema de obesidad o de sobrepeso puede llevar a la marginación del resto de los compañeros, incluso al insulto, y ellos mismos pues crear un rechazo a la escuela. El tratamiento psicológico que llevaríamos a cabo para solventar la sintomatología que presentan los pacientes obesos o con sobrepeso iría encaminada a resolver la sintomatología que anteriormente hemos dicho. A nivel conductual, emplearíamos técnicas conductuales como son la modificación de conducta, y entrenaríamos a estos pacientes en un hábito de consumo de comida saludable. A nivel emocional, pues trataríamos lo que sería la sintomatología depresiva, la sintomatología ansiosa. Los entrenaríamos en un control de impulso, ya que muchas veces la ingesta voraz o los atracones vienen dados por el hecho de que los pacientes no pueden controlar los impulsos a la hora de comer, y los entrenaríamos también pues en técnicas cognitivas para solventar esos pensamientos distorsionados y esas ideas tan irracionales que presenta este tipo de personas. Es importante que las personas con obesidad, las personas con sobrepeso se mantenga con una buena adhesión al tratamiento, ya que el frecuente abandono antes de la terminación de este puede conllevar a que volvamos a entrar otra vez en este círculo vicioso en el que volvamos a pensar de soy gordo, ¿para qué? No he perdido peso, tan solo he perdido unos 5 kilos, y entonces yo animo a aquellas personas que mantienen este tipo de problemas que mantengan una cierta motivación en el tratamiento, que es muy importante para lograr una mejora eficaz de este. Cuando nos planteamos el tratamiento de la obesidad, lo primero que tenemos que hacer, lo mismo los médicos que tratamos esta enfermedad como los pacientes que la padecen, es entender qué es la obesidad. Primero, la obesidad es una enfermedad crónica y tenemos que plantearnos que no es lo mismo hacer un tratamiento para perder unos kilos que el paciente que tiene que plantearse pérdidas de muchísimos kilos y muy a largo plazo, eso por un lado.
Y luego quitar los mitos y el estigma que acompaña al obeso. El obeso no es un glotón, el obeso no es una persona de débil carácter, el obeso no es una persona con poca voluntad. El obeso es una persona que tiene que cambiar hábitos y que tiene que cambiar sobre todo su relación con la comida. Porque que tenemos que ingerir menos calorías y gastar más, eso lo sabemos todos, pero eso es muy fácil de decir. Tenemos que tener en cuenta una cosa: en la mayoría de los casos el paciente obeso está influido y marcado por factores genéticos. Otras veces es la personalidad lo que marca la tendencia a la pérdida, al poner peso. Y en muchos casos es una relación patológica con la comida. Muchas veces el paciente obeso encuentra en la comida la satisfacción, el momento de serenidad, el momento de tranquilidad. O sea, muchas veces el paciente obeso utiliza la comida como una terapia y al final termina haciendo de la comida una sustancia de abuso, o la conducta del comer como una conducta de abuso, porque al final quizás sea la única gratificación que tenga. Por eso aquí lo importante no es qué comer, que todos sabemos que hay que comer para adelgazar, sino cómo comer. Entonces, en este sentido, el paciente que tiene que hacer un tratamiento para perder kilos porque tiene esta enfermedad que es la obesidad, vuelvo a decir enfermedad, este paciente tiene que plantearse que su objetivo final no es la pérdida de kilos, porque eso agobia muchísimo y estresa muchísimo. El paciente obeso tiene que pensar que su objetivo es la salud, que su objetivo es sentirse bien y que su objetivo es tener él esa sensación de bienestar. Entonces, y según esta perspectiva, el paciente obeso tiene que comer absolutamente de todo. Si a un paciente obeso le ponemos una dieta muy restrictiva, quiere decir muy estricta, con pocos alimentos que le gratifiquen o que sean agradables de comer, lo que conseguimos es que el paciente lo pase mal, se frustre y al final abandone, porque el paciente no puede estar toda la vida comiendo cosas o que no le gustan o que no le hacen sentir satisfacción, que es lo que buscamos al final. Entonces, decía, el paciente obeso tiene que comer absolutamente de todo y sí es verdad que tiene que conocer qué alimentos tienen más calorías y qué alimentos tienen menos calorías. El paciente obeso tiene que comer proteínas, que ya en otros programas hemos dicho que las tienen la carne, el pescado, el huevo, el lácteo, las legumbres, que son proteínas de origen vegetal. Es verdad que el obeso tiene que tomar muchas verduras y frutas porque son fuente de fibra y que también le van a provocar gran saciedad. Es verdad que el obeso tiene que tomar mucho líquido, que hace que su alimentación y que su proceso de digestión vaya mucho mejor y que se siente más saciado. Hay que tener en cuenta una cosa también: cuando en una dieta quitamos las grasas, lo primero que provocamos es estreñimiento y el líquido también ayuda a ese problema resolverlo. Pero el obeso no puede renunciar a los hidratos de carbono, al pan, al arroz, a la pasta, a la galleta, a este tipo de alimentos que son no solo los que también sacian, sino los que son más placenteros de comer. Tenemos que entender una cosa: la alimentación a nivel cerebral, el hecho de alimentarnos, provoca liberación de dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, si quitamos radicalmente todos los alimentos que van a producir esta sensación, lo que vamos a provocar, como ya decía antes, muchas veces son caídas del estado de ánimo, frustración. Por eso decía que no podemos eliminar ningún alimento de la dieta. Sí, es verdad que podemos utilizar otros trucos. El paciente obeso tiene que recurrir a técnicas culinarias, por ejemplo, que incorporen menos calorías. Podemos comer a la plancha, al horno, parrilla, cocción, y no nos olvidemos de los guisos en crudo. Es verdad que muchas veces el cuchareo que están de nuestra dieta mediterránea, pues es una cosa mucho más satisfactoria de comer, y el paciente obeso no tiene por qué renunciar, pero decía, guisos en crudo. Vamos a no sofreír, vamos a rehogar. ¿Qué quiere decir? No tenemos por qué renunciar al aceite de oliva, que es un alimento tan saludable y que nos aporta tantos beneficios, pero sí podemos utilizar menos cantidad y podemos utilizar menos temperatura a la hora de cocinar con aceite de oliva y menos tiempo. El paciente obeso no tiene por qué renunciar drásticamente al dulce, al chocolate, que es un alimento que asociamos siempre al placer,
alimentos de los que habitualmente consideramos poco saludables y hipercalóricos, ¿qué tiene que hacer? Tomarlos de forma excepcional, porque de esta forma, vuelvo a decir, mejoramos su sensación de bienestar, de normalidad, y al final un tratamiento lo que persigue es esto. El concepto de salud es el bienestar físico, psíquico y social, y un paciente que no puede hacer una vida normal durante un tratamiento pues va a abandonar y se va a sentir mal. Un paciente obeso no tiene por qué dejar de salir con sus amigos, un paciente obeso no tiene por qué abandonar cosas que a él le ayudan a vivir mejor. Si es verdad que hay otras cosas que también le van a ayudar a hacer 5 comidas al día. Si un paciente hace 5 comidas al día y descarga las comidas principales, que son el almuerzo y la cena, haciendo una media mañana y una media tarde, podrá luego permitirse otra serie de cosas. Aparte, esto de comer 5 veces es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque si el paciente come con regularidad y no tiene bajadas de azúcar, si no experimenta sensación de hambre, con todo lo que conlleva, no se dará el famoso atracón que a nuestro paciente obeso luego le provoca tanto malestar, tanto sentimiento de culpa y tanta frustración. Todo esto pues ayuda, vuelvo a decir, a que el paciente sienta que está trabajando para su salud, pero sin sentir que la dieta es una condena y que es una carga y que es una cuesta arriba insuperable. Ayuda muchísimo el deporte. ¿Por qué? No solo porque queme calorías, porque queme grasa, porque ayude a mejorar nuestro sistema depurativo, que es el nivel intestino, riñón, sino porque al aumentar las endorfinas va a hacer que nuestro paciente se sienta mejor, controle mejor su sensación de apetito, pero sobre todo porque vuelvo a decir que el paciente obeso tiene que sentir bienestar y tiene que sentir cada día que el final del tratamiento no es la obsesión por la pérdida de kilos, es una alimentación saludable que le permita controlar esta enfermedad, que vuelvo a decir que es una enfermedad que él tiene que tratar a largo plazo. Por eso nuestra dieta, cuanto más compatible sea con la vida, aseguramos que nuestros pacientes cumplan el tratamiento. No sirve perder muchísimos kilos el primer mes si me frustra tanto y si me afecta tanto al estado de ánimo que al final abandono. El tratamiento para la obesidad es a largo plazo. La obesidad es una enfermedad crónica y nuestros pacientes tienen que estar pensando que trabajan para buscar la salud, para buscar el sentirse mejor, y que por eso la dieta tiene que ser lo más normalizada posible y compatible con una vida normal, que no tenga que renunciar a las cosas que le gustan, pero es verdad que sí tiene que aprender a los trucos y a utilizar, sí es verdad, alimentos que tienen menos calorías, técnicas culinarias que tienen menos calorías, pero sin renunciar a nada. Hay un problema que es de la obesidad o la hipercolestelemia, ¿de acuerdo? No, problemas con el colesterol, suele ser decir el malo, ¿de acuerdo? Tienen esa tasa muy elevada y el bueno lo tienen bajo. Mi sugerencia como preparador físico profesional es que asistan a un centro deportivo. Tiene un problema este tipo de personas, sobre todo porque ha unido al sedentarismo y unos malos hábitos de vida, sobre todo a nivel alimenticio. Hay que corregir ambos. O sea, la parte alimenticia ya sabemos, debemos de ser profesionales, pero sí que digo que a nivel profesional deportivo te puedo sugerir que asistas a un centro deportivo. Somos nosotros los profesionales los que te podemos sugerir el tipo o sistemas de entrenamientos adecuados para perder peso y sobre todo bajar esos índices de LDL, que es la proteína de baja densidad que se deposita en las paredes arteriales que se denominan ateromas. Es el problema de la aterosclerosis, ¿vale? Que es lo que te lleva al final a ese índice metabólico X, que es precursor de la enfermedad cardíaca. Y después, para no depender de lo que es el fármaco, nosotros le vamos a sugerir un tipo de entrenamiento. Va a ser de carácter multiarticular, yo lo he repetido varias veces, vamos a ver muchos paquetes musculares, pecho, espalda, piernas, en distintos tipos de ejercicios. El entrenamiento va a ir de carácter exponencial, cada vez lo vamos a poner más intenso y menos volumen, y va a ir lo que es limpiando lo que es la arteria. Yo siempre hablo con mucha similitud y analogía a los clientes, digo que la arteria es como una especie de tubería donde se va depositando lo que es la porquería. Entonces, cuando hacemos de que esta sangre, por la demanda que hay muscular para el entrenamiento,
pasa muy rápido, va limpiando lo que es las paredes arteriales, lo que es la ateroma, los ateromas, ¿de acuerdo o no? Entonces llegará un momento de que tendrá esas paredes que habrán reducido sus niveles de LDL y habrán mejorado los del HDL con la alimentación adecuada. Por eso digo que ambos deben ir de la mano, una buena alimentación y una buena actividad física. Por lo tanto, ¿qué lleva esto? A un cambio de estilo de vida. Sé que en un inicio cuesta trabajo, pero sí que es verdad que te digo de que el hecho de hacer deporte activa una serie de neurotransmisores, ¿vale? Lo tenemos de forma natural, serotonina, dopamina, que te hace sentirte bien después. El simple hecho de venir a un centro deportivo, hacer deporte te va a hacer sentir bien, por lo tanto ya tienes ganado el concepto motivación. Yo te invito a venir aquí a Lo que hay más. Nosotros te vamos a motivar y te vamos a decir qué debes de hacer, ¿de acuerdo? No vas a estar guiado, no te preocupes, no vas a estar perdido. Sé que hay muchos complejos, pero eso se va pasando en los primeros días, se va pasando, tú te vas a socializar bien, hay muchas personas que tienen este tipo de problemas y lo están superando poco a poco.